la Biblia, libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Este mensaje se titula ¿Cuál es el deseo de su corazón? Diga conmigo, ¿cuál es el deseo de su corazón? De mi corazón, de su corazón. Vamos a ponernos de pie un instante y vamos a leer la Biblia, el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Dígale así al Señor. Quitado este, se levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme el corazón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Otra vez, dice así: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús como Salvador de Israel. Levante las manos a los cielos, cierre sus ojos y dígale así al Espíritu de Dios: bienvenido, Espíritu Santo. Vamos, adore conmigo, dígalo: bienvenido a este lugar. Bienvenido, bienvenido, Espíritu Santo. Vamos, adórele al Señor. Bienvenido, ¿a dónde? A este lugar. Abrázame fuerte, Espíritu Santo. Consuela mi alma, renueva mi vida, restaura mi ser. Abrázame. A ver, en un solo coro: Espíritu Santo, consuela mi alma, renueva mi vida, restaura mi ser. Una vez más, que se escuche: bienvenido, Espíritu. Vamos a decirlo: bienvenido a este lugar. Y bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Ahora dice: abrázame fuerte, Espíritu Santo. Consuela mi alma, renueva mi vida, restaura mi ser. Abraza, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Consuela mi alma, renueva mi vida, restaura mi ser. Gracias, Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Gracias le damos al Señor. Desocupamos nuestras manos y le honramos a Dios con nuestros aplausos. Que la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios sea sobre este lugar. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Levante su mano y diga conmigo: ¿cuál es el deseo de mi corazón? Vamos a hablar la historia de Dios, de Dios que elige un hombre, terrenal, un niño, aún siendo joven todavía, llamado David. Amén. Y vamos a ver por la palabra de Dios que el Señor, mi hermano, escoge a David y dice, porque la palabra del Señor dice que he hallado en David que su corazón es conforme mi corazón.
Pero la palabra de Dios nos habla y podemos ver bajo la Biblia, bajo la luz de la palabra de Dios, la historia de un hombre llamado David, que no fue un hombre, digámosle, perfecto, que no fue un hombre que no tenía errores, que no fue un hombre que nunca se equivocó. No, fue un hombre que tenía equivocaciones, y de las cuales vamos a ver 3 o 2, amén, acciones que demostraron que no era un hombre perfecto. Y usted conoce la historia. La palabra de Dios nos habla que David, cuando era muy joven, el Señor utiliza a Samuel para ungir la vida, y a partir de ese día el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová reposaba sobre la vida de David. La Biblia dice que su corazón era conforme el corazón de Dios. Y si uno utiliza un poco la lógica, entre comillas, una persona o un personaje que tiene el corazón de Dios, que tiene conforme el corazón de Dios, podríamos decir que es una persona que no va a tener errores, porque Dios en su corazón no tiene errores, que no va a pecar, que no va a fallar, que no se va a equivocar, porque se supone que tiene el corazón conforme el corazón de Dios. Pero aquí en esta historia vamos a ver, mi hermano, por la palabra de Dios, que David no era eso. David era un hombre que tenía errores. La palabra de Dios nos habla y nos dice en Samuel, dice la Biblia, que David era un hombre sanguinario, era un hombre que derramaba mucha sangre. Yo me pongo a pensar y digo en mi pensamiento, ojalá David nunca hubiese matado a mucha gente. Pero la Biblia dice en el libro de los Salmos que Saúl mataba a 1000, pero David mataba a 10,000 personas. Que David mataba a mucha gente. Entonces, a pesar que la gente de su pueblo le exaltaba y decía, mi hermano, que era un hombre o un soldado que garantizaba muchas victorias, que garantizaba muchos triunfos, los enemigos le miraban a David como un hombre sanguinario, un matón, un sicario, entre comillas lo podríamos expresar, un hombre que no tenía temor en su mano, un hombre que no le dolía matar, sino que mataba para que su pueblo quede en triunfo. Amén. Vamos a imaginarnos las características de este hombre llamado David, que asesinaba a muchas personas, que era un hombre que no tenía miedo de matar a su prójimo, de matar a otra persona, a fin de que su pueblo quede en el triunfo. Imaginemos a veces nosotros, yo me pongo a pensar y digo, nosotros a veces ni una gallina avanzamos a matar, ¿sí o no? Nos hace algo en el corazón, nos parte el corazón para matar un pollo o una gallina. Amén. Mucha gente, no, yo no mato. Mi esposa dice, no, mata tú, yo no mato. Y yo no tengo el valor para matar una gallina, y que matas uno. Amén. Pero David era un hombre que mataba a 10,000 personas. Entonces era un hombre que hacía derrochar mucha sangre. Era un hombre que por su mano había corrido mucha sangre, pero era conforme el corazón de Dios. Podemos ver más adelante, la Biblia dice, y usted sabe que David cae en acto de adulterio y toma por mujer, y se acuesta con una mujer que no era de él. Y para encubrir su pecado, lo hemos predicado en este altar, para encubrir su pecado al esposo de aquella mujer, lo manda a la guerra y lo pone, mi hermano, en primer lugar. Y era un hombre que no sabía nada de armas, no sabía nada de estrategia, era un hombre que no podía defenderse en una guerra, y automáticamente él murió. Para tapar su pecado hizo David esto. Pero uno comienza a analizar esta palabra y uno dice, pero se supone que es conforme el corazón de Dios, pero cayó en adulterio. Más adelante dice la palabra de Dios que él no tenía la potestad de parte de Dios para censar a sus soldados, para censar.
Pero él se toma el atrevimiento porque él era el rey y dijo: no, yo voy a censar. Y comenzó a censar y comenzó a contar a todos sus soldados para ver el poderío de su gente, para ver el poderío de sus tropas. Y dijo: voy a contar, y censó. Y la Biblia dice que él no tenía esa potestad, él no tenía ese deber, él no podía hacerlo. Y a causa de eso, la Biblia dice que murieron mi hermano, muchos soldados, 70 soldados de él, por causa de haber censado a sus soldados. Cometió un error, él no podía censar y lo hizo. Vemos por la historia de la palabra de Dios que uno de sus hijos él da a entender, y dice la palabra de Dios que uno de sus hijos le dice y expresa que estaba enfermo, pero no estaba enfermo, pero era para llamar la atención de su hermana. Y la palabra de Dios nos habla, y si usted lee a fondo esta estrofa de la palabra de Dios, podemos ver que su hermano abusa de su hermana, y el hermano abusa, y uno de sus hijos, por defender a su hermana, le mata al hijo mayor. Amén. Entonces uno podría decir que David era un mal padre, un mal líder, un mal padre, un mal líder. Era una persona que en su hogar podríamos decir que había una revolución, o sea, no había un orden dentro de su hogar. Amén. Porque quienes de nosotros que somos padres y madres, teniendo las riendas de nuestro hogar, vamos a permitir que nuestros hijos se críen con esos valores de no tener respeto a su propio hermano, a su propia hermana, sí o no? O sea, podríamos decir que su hogar, el hogar de David, era un hogar que estaba mal, que era un hogar que no tenía principios, y podríamos decir que aún poniéndole un calificativo, que aún David era un mal padre. Amén. Era un hombre que mató mucha gente. David era una persona que censó lo que no tenía que hacer. David, y mi hermano, la palabra del Señor dice que era un hombre que adulteró porque cayó con una mujer ajena a él, que era un mal padre, que su hogar estaba patas arriba, era una persona que no tenía eso. Pero uno dice, la Biblia dice en el libro de Hechos, y acabamos de leer, la palabra del Señor nos enseña que Dios escoge a David, porque la Biblia dice que tenía su corazón, porque he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme mi corazón, dice el Señor. Entonces uno se pone a analizar y a pensar y dice: pero ¿qué tenía David que a Dios le gustaba? ¿Pero qué tenía David que Dios se sentía agradado de él? ¿Qué tenía David en su vida? ¿Qué es lo que le llamaba la atención a Dios de David? Si era un hombre que pecó, era un hombre que derramaba sangre, era un mal padre, era una persona que desobedecía la ley, no podía censar, pero aún así Dios dice: he hallado en David un hombre conforme mi corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la palabra del Señor nos habla, y yo quiero que abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 51. ¿Por qué Dios le agradaba el corazón de David? Libro de los Salmos. ¿Quién tiene la Biblia a la mano? Diga amén. Libro de los Salmos, capítulo 51. Mira lo que dice. Capítulo 1 dice así, capítulo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Diga conmigo: gracias, Señor. La pregunta
lees, vuelvo a hacerlo. ¿Qué tenía David que Dios decía, este hombre es conforme mi corazón? Si era un hombre que él mismo lo relata aquí, que era un hombre que pecaba, que tenía rebelión, que he pecado contra ti he fallado, contra ti he pecado, amén. Pero ¿qué le gustaba a Dios? A pesar de sus errores, a pesar de su equivocación, a pesar de su rebelión, ¿qué es lo que Dios le gustaba de él? ¿Sabe qué es lo que Dios le gustaba? Era un hombre que reconocía su pecado. Levante su mano y diga conmigo: un hombre que reconocía su pecado. Amén. No era un hombre que encubría su pecado debajo de la alfombra y lo tapaba y lo ponía, iglesia del Señor, y se hacía como justo, se hacía como perfecto, aparentaba. La Biblia dice que los fariseos eran lo contrario a David. Los fariseos eran hombres que su pecado lo encubría, que su pecado lo tapaba. Cuando tomaron, mi hermano, para cumplir la justicia a la mujer adúltera, Jesús le dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y comenzó a salir del mayor al menor, porque todos los que le estaban yendo a apedrar a la mujer adúltera habían caído con esta mujer, y su conciencia no les permitía lanzar el primer piedrazo. Diga: Cristo vive. Entonces, pero la gente, o ellos aparentaban que no cometían pecado, ellos aparentaban que eran perfectos. Diga: Cristo vive. Ellos aparentaban que estaban bien. Ellos lo que hacían es encubrir su pecado. Pero David era lo contrario a los fariseos. David era un hombre que se humillaba a Dios, que le decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Era un hombre que derramaba sangre. Era quizás un mal padre. Era quizás un hombre que censó al pueblo. Era un hombre adúltero, iglesia de Dios. Pero ¿sabe lo que tenía David? Era un hombre que, mi hermano, se humillaba a la presencia de Dios y le pedía perdón, y se humillaba y se arrepentía. Porque hoy en día, en estos tiempos, hay hombres y mujeres que se jactan de su pecado. Hoy en día el hombre está tan corrompido, o el corazón del hombre está tan corrompido, que en vez de humillarse a Dios por su error, en vez de humillarse a Dios por su pecado, hoy en día se jactan del pecado. ¿Sí o no? Hoy en día la gente se jacta y dice: no, yo tengo 2, 3, 4 mujeres, yo soy más varón. ¿Sí o no? En vez de humillarse a Dios, se jactan, se sienten orgullosos de su pecado. Pero David era lo contrario. David era una persona que dijo: he pecado contra ti, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Amén. Pero Hechos dice: he hallado en este hombre que su corazón es conforme a mi corazón. Amén. Y hará todo lo que yo le diga. Entonces, yo quiero que abra la Biblia. Diga: Cristo vive. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos capítulo 10, versículo 3 dice así: porque he ignorado la justicia de Dios, y he procurado establecer la suya propia. No se ha sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué dice este pasaje? Amén. Porque he ignorado la justicia de Dios. ¿Sabe qué, iglesia de Dios? ¿Por qué la gente en este tiempo se jacta de su pecado?
se jacta de que dice: no, yo mientras yo tengo más mujeres, mientras yo más tenga más hombres, mientras hoy en día usted mira las redes sociales, gente que publica el sicariato, gente que publica la droga, gente que publica, que se jacta de su pecado. ¿Sí o no, iglesia? ¿Quién ha visto en las redes sociales, amén, que hoy está viralizado? Gente que se jacta de su pecado, gente que se jacta de la maldad, gente que se jacta de quizás es asesinado, del sicariato, del robo, de la droga, que se jacta, mi hermano, de su pecado, porque la gente ignora la justicia de Dios, porque la gente ignora de las cosas de Dios, porque la gente toma por poco a la justicia del Señor, porque la gente toma por poco a la ley de Dios, iglesia de Cristo. Pero David, un hombre que sí tuvo errores, un hombre que, si podemos catalogar, iglesia de Dios, no se merecía ser rey, no se merecía ganar las batallas que él tuvo, que ganó. Él no se merecía, iglesia de Dios, la presencia de Dios. Él no se merecía ser llamado rey. Amén, iglesia. Si nosotros nos ponemos para hacer juicio de David, no se merecía nada de todas las bienaventuranzas que Dios hizo en la vida de David. Y si uno se pone también a analizar y a pensar, y comienza uno a analizar nuestra vida, uno también dice: Señor, yo no me merezco, Padre, yo no me merezco estar en este altar, yo no me merezco estar aquí en este lugar, no me merezco sentir tu presencia, no me merezco todas las maravillas, la misericordia, toda la voluntad, todas las cosas que Dios ha hecho en favor de nosotros. Pero hay algo en nuestro corazón que es del agrado del Señor, porque si Dios hiciera, mi hermano, hiciera justicia o pusiera la ley sobre cada uno de nosotros conforme a nuestros hechos, ya no estuviéramos aquí. Pero por eso David dijo: cada mañana la misericordia de Dios se renueva día a día en cada uno de nosotros, iglesia de Dios. Alguien le da un aplauso a Cristo en esta preciosa hora, iglesia. Pero Dios no se enfoca en tu error. Dios se enfoca en que tú no lo encubras tus pecados. No te sientas orgulloso. No te jactes de tu pecado. No te sientas orgulloso de que no, yo ahora soy adúltero, ahora yo tomo, ahora yo robo y me siento bien y como si nada. No, Dios se agrada de aquellos que mañana puede fallar, pero se arrepiente ante la presencia de Dios y le piden perdón y le dice: Señor, he pecado contra ti he pecado, pero Señor, no me castigue, sino que tu misericordia, que tu amor me perdone, me limpie, me cambie, Señor. Habrá alguien que tiene ese corazón de humillación a Dios. Habrá alguien que dice: yo me humillo cada mañana, cada vez que doblo mi rodilla, le lloro a Dios, le suplico a Dios: Señor, límpiame, lávame, porque mis pecados están delante de mí. Y a su nombre, iglesia. Que le dice: Señor, lávame. Que le decimos: Señor, límpiame. Porque sí tenemos errores. Por eso en esta mañana yo le quiero preguntar algo conforme el título de este mensaje. ¿Cuál es el deseo de su corazón? Como yo decía una vez en el altar, nadie viene a Cristo para decir: mañana le voy a fallar a Dios. Un mes voy a estar rectito, pero pasa el mes y voy a mentir. Nadie viene a los caminos de Dios y se arrepiente de sus pecados y toma la decisión de aceptar a Cristo y más adelante de bautizarse y toma la decisión de seguir a Cristo diciendo: yo no, mañana voy a tropezar, mañana voy a adulterar, mañana voy a caer, mañana voy a tomar, mañana voy a fallarle a Dios. Nadie vino a los caminos de Dios con esta intención, ¿sí o no, iglesia? Pero en la viña del Señor, por falta de oración, por falta de vigilancia, por falta de congregar, por falta, mi hermano, de ser hombres sensatos, podemos cometer un error, fallar. Como dice David: he cometido iniquidad, he pecado contra ti. Mañana usted y yo podemos fallar en diferentes áreas, en diferentes aspectos, amén. Pero la pregunta en esta mañana es: ¿cuál es el deseo de su corazón? Amén, iglesia de Cristo. Yo le pregunto en esta hora a la iglesia: ¿cuál es el
deseo de su corazón? ¿Cuál es el deseo que hay en su corazón? ¿Fallarle a Dios o vivir agradando al Señor? ¿Cuántos vinieron a Cristo para vivir agradando al Señor? Levante su mano. ¿Cuánto cree que ese deseo existe en su corazón, iglesia? Pero si mañana le fallo a Dios, en la Biblia dice que abogado tenemos en el cielo para perdonar nuestros pecados si le confesamos a Él cada uno de ellos, iglesia de Dios. Si mañana usted le falla, no se quede llorando, lamentando en su pecado. Humíllese a Dios y vuélvase a levantar, iglesia, porque el deseo de su corazón debe de ser siempre agradar al Rey de Reyes y Señor de señores. No, mi hermano, pero le fallé, me fallé a mí mismo, le fallé a Dios y me fallé a mí mismo. A iglesia de Dios, no se deje convencer, levántese, levantémonos, porque el deseo en su corazón nunca debe de cambiar. He hallado, dice el Señor clarito, levanto por rey a David, de quien también doy testimonio diciendo: he hallado a David como hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y aquí va la pregunta, y aquí va el secreto. Cuando en nuestro deseo es agradar a Dios, cuando en nuestro deseo es servirle a Dios, adorarle a Dios, porque David era un hombre que entonaba el arpa, y tan elegante y tanto tenía el respaldo de Dios, que la Biblia dice que solamente con escuchar el arpa el rey Daud tenía paz. De esa tormenta, ese tormento que vivía en la vida de Saúl, solamente David con tocar el arpa, la Biblia dice que este hombre tenía paz. Ni sus mejores salmistas, ni sus mejores artistas del reino, solo David podía hacer eso porque Dios lo respaldaba. Yo le quiero decir algo. Mañana usted puede fallar, pero lo que Dios no quiere es que usted se aleje de la presencia de Dios. Mañana usted puede caer, porque nadie está. Que Dios nos guarde a todos los que estamos hoy presentes escuchando este mensaje. Que Dios le guarde a usted, hermano, a usted, hermana. Que Dios le guarde nuestros caminos, que jamás nunca caigamos. Pero si mañana mi hermano, fallamos y caemos, lo que Dios no quiere es que en su corazón haya ese deseo de alejarse de los caminos de Dios, de alejarse de la presencia de Dios, abandonar y apartarse por completo. Amén. Sino que en su corazón hay ese deseo de humillación, de arrepentimiento y de seguir honrando al Rey de Reyes. Quizás dentro del ministerio usted tendrá su disciplina, 30 días, 6 meses, 3 meses, 1 año. Quizás tendrá, mi hermano, una disciplina, porque todo pecado tiene una consecuencia. Pero en su corazón nunca cambie el deseo de seguir adorando, de seguir sirviéndole, de seguir honrándole, de seguir congregando, de seguir orando, alabando, bendiciendo el nombre de Dios. Que Dios diga: he hallado en esta mujer y en este hombre, en este hijo e hija mía, he hallado que su corazón es conforme a mi corazón, y todo lo que yo le diga que haga, eso hará. A su nombre. Dentro del ministerio, por ejemplo, y por testimonio, si usted cayó en adulterio, obviamente usted va a ser disciplinado. Si estaba en el altar, va a estar en la silla, pero de la silla también se adora a Dios, pero de la silla también se alaba a Dios, de la silla también se exalta. Porque aunque mi hermano le puede quitar el ministerio de obrero y de pastor, que nadie le quite la salvación que hay en su vida. Alguien, un aplauso a Dios con libertad en esta mañana. Que hay en su corazón? ¿Cuál es el deseo de su corazón? Si seguirle sirviendo o quedarse en la iniquidad. A su nombre. Pregúntele al hermano que está a su lado: ¿cuál es el deseo de su corazón? ¿Cuál es el deseo? No, pastor, yo lo fallé. O el deseo de mi corazón es aparentar
que yo estoy bien, pero por dentro estoy lleno de pecado, como sepulcro blanqueado por fuera, pero por dentro están las cosas malas. O hay personas que fallan y dicen: no, yo ya fallé, renuncio, dejo, no merezco nada, me voy para el mundo. Porque ese es el objetivo del diablo. El objetivo de Satanás, que uno se vaya para el mundo, que uno renuncie a las cosas de Dios, que uno abandone las cosas del Señor y se aleje completamente, y uno pierda la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Amén. El diablo nos quiere robar eso. Pero si mañana llegase a fallar, no oculte su pecado, sino humíllese ante Dios. No le encubre, no le tape el pecado, porque Dios todo lo mira. Humíllese a Dios, humillémonos a Dios. Y si dentro del ministerio, si usted es obrera, va a tener un tiempo de disciplina. Si usted es bautizado, va a tener un tiempo de disciplina. Amén. Si somos obreros, líderes, vamos a tener un tiempo de disciplina. Amén. Pero lo que Dios desea a través de este mensaje es sembrar en nuestro corazón que el deseo de honrarle, de servirle, el deseo de humillarse ante Dios, el deseo de honrarle, de adorarle, y solo a tu Dios servirás y a Él le adorará, ese deseo nunca cambie.